Muy buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Agricultura Prime. Semana que ha estado marcada por la política. Por una parte, tenemos el llamado que se hizo desde el Congreso, precisamente desde la Cámara de Diputados, a un gran acuerdo de unidad para reunificar el país de cara a este 4 de septiembre. Por otra, llegó la expresidenta Michelle Bachelet a Chile y ratificó su apoyo al apruebo. Tenemos también la aprobación de los 4/7 en el Congreso para modificar la Carta Magna actual que está rigiendo. De todos estos temas vamos a hablar aquí en esta Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de Agricultura con Jessica Castañeda. Les presento a quienes nos van a estar acompañando durante esta jornada. Tenemos aquí a nuestro lado a Luis Mayol, exintendente de la Araucanía, exministro de Agricultura y también ex convencional constituyente por el distrito 23. ¿Cómo está? Hola Jessica, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y felicitar una vez más a Agricultura por este emprendimiento, este proyecto. Siempre a la vanguardia de la noticia de Agricultura, me encanta eso, así que los felicito. Yo sé que les va a ir muy bien. Sí, estamos en nueva casa aquí en el estudio. Sí, no, todo muy bien hecho. Y también nos está acompañando José Francisco Lagos, abogado, conductor de Llegó la Hora. ¿Cómo está? Usted ya es panelista estable. Muy bien, Jessica, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con Luis. Partamos analizando un poco lo que ha sido este panorama político. ¿Qué le pareció este acuerdo, este gran acuerdo, este llamado que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a reunificar el país de cara al 4 de septiembre, a partir del 5 de septiembre, ya dijo, después del plebiscito? Bueno, a mí me parece bien todas las iniciativas que tiendan a unirnos, pero esos llamados se deben haber hecho hace mucho tiempo y hay muchos que lo hemos estado haciendo hace mucho tiempo. Yo en mi campaña dije siempre que para hacer una constitución, que no es una cosa banal, que es un pacto de convivencia social. Cuando hay países que están con divisiones, las sociedades se ponen de acuerdo para hacer un pacto de convivencia social. Y para hacer eso hay con mucha generosidad, hay que estar dispuesto a llegar a acuerdos, a ceder, a escuchar, ¿no es cierto? A escuchar argumentos. Pero aquello que nosotros pensábamos que iba a ocurrir en la convención, no ocurrió. Hubo un sector muy importante que no quiso salir de la trinchera ideológica. Y eso nos impidió llegar a un pacto social de convivencia. Salimos de la convención mucho más divididos de lo que entramos. Entonces, cualquier llamado es bueno, pero en este momento yo lo encuentro un poco extemporáneo. Es difícil. Yo que estuve adentro durante un año de la convención, no veo cómo nos podemos llegar a un acuerdo, además en tan corto tiempo, aunque lo hagamos después del resultado. Difícil. José Francisco, ¿escuchaste las palabras del presidente de la Cámara? La escuché y yo creo que son valorables en dos sentidos. Uno, respecto a qué representa el diputado Raúl Soto como presidente de la Cámara, en el sentido que obviamente tiene un valor especial si lo dice él, proveniente de la centroizquierda, sobre todo la relación que ha tenido ese sector con el gobierno y la división que hay dentro de esas mismas filas a propósito del plebiscito constitucional, no solamente en cuanto han anunciado el voto, sino en cuanto a los contenidos, graves diferencias que incluso miembros del gobierno o partidos del gobierno han dicho públicamente. Y respecto al fondo, a mí me parece que es un llamado necesario. Ojalá ese haya sido el espíritu desde al principio, ¿verdad? Y tiene sentido el mensaje porque hoy día precisamente es de lo que carece el país, de un gran acuerdo que privilegie no solamente las posturas particulares, sino que tenga intención de proyectar la institucionalidad por los próximos años. Y yo creo que mientras no despejemos esa variable, la verdad es que va a ser bien difícil ponernos de acuerdo en otras cuestiones que tienen quizás mucho más impacto concreto en la vida de las personas, pero que no pueden avanzar porque todavía no estamos de acuerdo cuál es el destino común que queremos compartir. Y en ese sentido, sector importante de la centroizquierda ya están haciendo llamados y me parece valorable, especialmente en estos días. Ya, pero ¿por qué se hace? A mí me da la impresión como periodista, yo lo veo desde afuera, que se hace tarde. O sea, sí, hace rato nos estábamos dando cuenta cómo estaba el clima político aquí en el país. Bueno, es cosa de ver nomás la encuesta, o sea, hay un 11% que estaba dispuesto a aprobar el texto que salió
de la convención después de un año de trabajo. Un paréntesis, eso me llama la atención que el presidente Boric llame a repetir la convención después del triste resultado que tuvo. Y tú ves que el resto de la ciudadanía, unos están por aprobar para reformar y otros rechazar para reformar. O sea, más del 80%, y hay unos que están por dejar la constitución actual. O sea, el 90 o casi el 90% de la gente está en contra del texto que se aprobó. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo, como dice José Francisco, muy, muy intenso, que yo creo que va a tener que ser después del 4 de abril, para buscar un consenso. Si una constitución es consenso. Oye, perdón que me alargue, pero en España, por ejemplo, después del gobierno de Franco, la dictadura, fueron capaces los partidos políticos, desde los comunistas, digamos, hasta los más derechistas, las comunidades, de llegar a un consenso en un texto que fue aprobado por un 91%. Y después Alemania, después de la guerra, lo mismo. Entonces, una constitución, si nosotros queremos que perdure y que realmente construya la armonía para que podamos seguir viviendo en próximas generaciones, tiene que haber consenso, pero eso no se hace así a matacaballo de un momento a otro, después de la experiencia que tuvimos además. Usted ha estado al interior del gobierno, fue ministro, secretario de Estado. ¿Lo que está haciendo hoy el presidente Boric es intervencionismo a su juicio? Absolutamente. Es jefe de campaña. Pues es cosa de ver los discursos, lo que dice, qué sé yo. Hoy día en la mañana hizo también una especie de cadena nacional, hay un punto de prensa. Absolutamente. Y está llamando abiertamente a sus partidarios, a Cerro Castillo y todo, a trabajar por el apoyo. Y están los ministros, están los alcaldes. No corresponde. No corresponde, porque además quiere ganar a toda costa con el apruebo. Ganar por 2-3 puntos, si es que llega a resultar, no va a solucionar el problema. Va a entrar, como dijo un ex político en el diario hace poco, vamos a entrar en un callejón sin salida. Imagínate que hay 55 artículos que tienen que ser aprobados, diseñados o implementados por el Parlamento de una Constitución, y que son artículos complicados, son de peso. El tema de la educación municipalizada, llevamos 11 años en el Parlamento y todavía no lo tenemos, o el sistema de pensiones. Imagínate esto otro. Entonces, vamos a llevarnos en esta discusión cuánto tiempo y no la vamos a resolver en 3 años. José Francisco, ¿cuál es el rol que está jugando el presidente Boric a tu juicio? La misma pregunta. A mi juicio se pone a la cabeza de la campaña del apruebo y a mí me parece que comete un error fundamental al hacerlo. Uno, porque dobla o ya a esta altura triplica la apuesta que hicieron en un inicio. Porque en un inicio era todo muy, muy polite hasta que llegaron a cambiar las encuestas. Le apostó mucho para el discurso del 1 de junio. Ahí inmediatamente quisieron ir más allá y lo que hicieron es juntar el resultado del programa o la factibilidad o la viabilidad de desarrollar el programa de gobierno con el plebiscito. Eso fue una estrategia que finalmente fracasó porque el gobierno bajó su evaluación y también el apruebo bajó su apoyo. Y ahora, después intentaron apostar a las medidas económicas, que es lo que le exigían los propios parlamentarios de la coalición de gobierno, y finalmente vemos que está apostando ya después a lo que pase después del 4 de septiembre, obviando la discusión fundamental que nos convoca en el plebiscito, que es el texto que está presentado por la Convención Constitucional. Pero este llamado, esto de estar jugando al borde respecto a lo que dijo la propia Contraloría, a mí me parece que es una irresponsabilidad no solamente por lo que significa o por el contenido, que es lo que hay que discutir, sino también por la señal que se da al resto de las instituciones. O sea, la discusión constitucional es una discusión de reglas. Y el presidente, que ya se comprometió a cumplir unas reglas, que son la ley y la Constitución vigente, está dando una señal a la ciudadanía, es que en algunos casos, si la circunstancia lo amerita, uno puede saltarse esa regla. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a exigir a la ciudadanía que cumpla las reglas, que es precisamente lo que discutimos hace un año, durante un año, si es que las propias autoridades llamadas a cumplirlas se las bypasean porque no les conviene políticamente? Entonces, cuando el presidente decide entrar en esa cancha, finalmente termina con su rol de jefe de Estado, incluso termina con su rol de jefe de gobierno, porque obviamente es muy difícil hacer las dos cosas a la vez, y se pierden las prioridades que hoy día sí requieren de la acción del gobierno. Y estos retrocesos, estos llamados y después arrepentimiento a distintas políticas públicas también apuntan a que no hay concentración en la función propia que tiene hoy día el gobierno y que nadie más que el gobierno puede hacer, que es gobernar el país. Y esto a veces suena un poco
excesivamente jurídico, un poco técnico, pero las reglas están precisamente para que cualquier persona en ese cargo, en esa posición determinada, tenga la obligación de cumplirla. Y no solamente apelar a la buena voluntad de las autoridades de turno. A mí me parece que tanto el presidente, sus ministros y también los alcaldes apelan como casi que un voto de confianza a la ciudadanía, que ellos no van a utilizar estos recursos públicos o no van a utilizar su tiempo, que están contratados para precisamente hacer su trabajo, en hacer campaña. Y nos dicen, mira, no, si nosotros no vamos a influir en la decisión de las personas desde el comando de la prueba. Entonces, claro, permítannos dudar, y como la ley no distingue, dice reglas claras. No solamente los municipios no tienen la obligación ni las facultades para informar a la población sobre el plebiscito nacional. El gobierno tampoco. Nosotros tenemos una institución que se llama CERVEL, a la que asignamos recursos, no solamente para que haga la elección, también para que informe sobre eso. La pregunta es, si ya le asignamos recursos al CERVEL para que haga eso, ¿por qué estamos utilizando recursos del gobierno para otras cosas, para seguir informando sobre el plebiscito? Entonces mejor quitemos la plata al CERVEL para que no informe y se le damos la atribución para el gobierno. Pero hoy día no es así, y el gobierno tiene la obligación, el presidente en particular, de cumplir esas reglas que están establecidas. Entró esta semana al debate derechamente el presidente Gabriel Boric, y quien también reapareció fue la expresidenta Michelle Bachelet, que llegó a Chile, de hecho está haciendo teletrabajo, nos dijeron, y también volvió a ratificar su opción del apruebo. ¿Juega un rol ella hoy también de cara al proceso del 4 de septiembre o ya da lo mismo lo que ella pueda opinar y no tiene mayor peso? No creo que juegue un papel muy importante. Uno de los expresidentes que está por el apruebo, es la única, en este momento que así lo ha manifestado. Por otra parte, ella viene con un cierto grado de desprestigio de su función de las Naciones Unidas. No salió, yo creo, muy bien. Además, yo creo que cometió un error porque dijo que estaba por el apruebo y pocos días atrás dijo que no había leído todavía el texto. Entonces, un poquito irresponsable decir que hay que aprobar un texto tan importante como una nueva constitución sin haberlo leído. Esa es una cosa, pero bueno, ella está en todo su derecho, digamos, de hacer lo que le parezca. Yo quiero tocar algo de lo que dijo José Francisco recién. Yo creo que el presidente Boric está cometiendo un tremendo error en abanderizarse. Cualquiera sea el resultado, va a estar medido en una camisa de fuerza. Porque si llega a ganar el rechazo, que creo que lo va a ocurrir, él se la jugó en contra, va a quedar como perdedor con su gobierno. Y si llega a salir el apruebo, le van a cobrar la palabra para que él implemente. Es colegislador en el próximo gobierno. Entonces va a tener que implementar junto con el Parlamento todas estas leyes que están en la cuestión. Y va a tener un Parlamento que no es oficialista, no es de gobierno. Entonces se le va a exigir ese cumplimiento, no lo va a poder hacer, y además, como decía José, tiene que gobernar el país en una situación muy complicada. Muy complicada por valga la redundancia, complicaciones internas como externas. Por lo económico, el tema político. Pero lo económico, sí, a la larga lo económico casi es lo que más influye, como dijo el presidente Bill Clinton, con esa frase tan famosa, la economía idiota, cuando le dijo a alguien. Y aquí ocurre lo mismo, si a la gente le interesa el bienestar, le interesa poder educar a la familia, a los hijos, poder llegar a final de mes. Y eso cada vez más difícil, va a ser más difícil. Usted ya lo está viendo en la calle, yo ando mucho en terreno por la función que estamos cumpliendo y la gente está angustiada, está preocupada, está asustada por lo que se viene. Porque la gente se da cuenta, ya la gente no es ignorante, ¿no? Que la compran por tonta no es tonta, es informada. Y saben que se nos viene una cosa muy difícil por delante, incluso el próximo año casi sin crecimiento. Acuérdense que una de las razones por las cuales la presidenta Bachelet perdió el gobierno la vez pasada es porque en su último año de gobierno creció solo un 1,2%. Y el promedio fue el 1,7% de todo su gobierno. Eso fue una de las razones principales por las cuales el presidente Piñera sacó el 55%. ¿Sí? No fue una cosa ideológica. La gente primero ve su bienestar, ve su seguridad. Hay una clase media muy grande en este país que le costó mucho llegar ahí. Y no quiere perder eso, y de a poco se han ido dando cuenta que lo van a perder o lo están perdiendo. No se gobierna vendiendo humo, con cosas reales. Eso es lo que yo creo. Yo les quiero preguntar un poco también por el rol de José Antonio Kast. Esta semana reapareció en la Contraloría. Hay algunos que dicen mejor que se mantenga lo más al margen posible. ¿Cómo evalúan esa reaparición? A ver, yo distinguiría entre
la intención de José Antonio Kast y del Partido Republicano versus el efecto real comunicacional que se consigue. Porque, por un lado, el efecto real es que José Antonio Kast se ha concentrado en ser oposición al gobierno y no se ha pronunciado en cuestiones relacionadas con el plebiscito directamente, sino que todo, y de hecho la conferencia de prensa que hacen fuera de la Contraloría es precisamente por el intervencionismo y el rol del gobierno dentro de la discusión constitucional o del panorama electoral. Pero el efecto que provoca, y finalmente la cuestión comunicacional que se va a conocer, y es lo que veíamos en los medios de comunicación ayer, era que obviamente su figura está cercana al rechazo y con los votos de José Antonio Kast no alcanza para ganar el plebiscito del 4 de septiembre. Ahora, a mí me gusta la respuesta que dio Evelyn Matei al respecto, y es que este tipo de causa, tanto el apruebo o el rechazo, tienen personas que vienen de distintos espectros políticos, y si se personaliza con José Antonio Kast en el rechazo, hay muchos personajes muy distintos que se pueden personalizar respecto al apruebo. Entonces, aquí tampoco se trata de establecer veto a propósito. Yo creo que sí, la política en general debería dar un paso atrás y detener un exceso de iniciativa que ha tenido ahora, un poco para remar para el molino propio, y este es el momento de la sociedad civil. Y a mí me parece que desde ese punto de vista, no solamente un mensaje para José Antonio Kast, sino que también un mensaje para Chile Vamos, que por un lado le exige a José Antonio Kast que no aparezca, pero los posibles candidatos de Chile Vamos también están intentando aparecer y están intentando hacer campaña. De todas maneras, igual como que en general esta semana me ha tocado conversar con distintos sectores políticos y todos están como, quieren marginarse un poco y dejar que sea la ciudadanía la que sea más protagónica en todo este proceso que viene. Es que es obvio, porque yo soy vicepresidente de un partido político y nosotros en Chile Vamos estamos absolutamente convencidos que son las organizaciones civiles las que tienen que tener el protagonismo, porque son ellas en definitiva las que les va a afectar esta constitución en el futuro, a sus hijos, a sus nietos. ¿Ya, pero es por eso o porque quizás la clase política está como desprestigiada hoy? Que también hay algo de eso, obviamente, pero yo creo que tampoco les corresponde, porque esto no es una elección ni presidencial, ni municipal, ni parlamentaria, que estamos votando ni por partido ni por persona. Aquí estamos votando por el futuro de Chile, ¿ya? Y por eso que esto es transversal. Es transversal. Y cuando tú te referías a lo de republicano, yo creo que ahí hay gente, digamos, que está más por un rechazo más fuerte y otros que no, pero yo he escuchado mucho que han dicho ellos, y mismo José Antonio Kast, que tenemos que, una vez que se resuelva esto, tenemos que buscar una nueva constitución. Lo han dicho, pero se enfocan en una o dos frases o dos apariciones para precisamente quitarle ¿cómo se llama? Esa declaración que hizo en ese momento. Además, él tiene un punto porque sacó un 44% en una elección que no se fue hace mucho tiempo. O sea, hay bastante gente detrás. Pero ha reconocido él y muchos dirigentes republicanos que están por respetar un nuevo proceso constituyente. Lo han dicho claramente. Eso es lo que vale. Y Chile Vamos en eso está jugado absolutamente y lo va a cumplir. Eso lo va a cumplir de todas maneras. ¿Los 4 séptimos? Los 4 séptimos es una buena noticia. Es una buena noticia porque eso nos va a permitir, digamos, actuar con mucho más flexibilidad para mejorar la actual constitución, hacer las reformas constitucionales que corresponden, ya sea para hacer una nueva constitución completa, o para terminar de arreglar la que tenemos. Eso lo va a decidir la ciudadanía, lo va a decidir el Parlamento. ¿Los 4 séptimos? Yo creo también una buena noticia porque me parece también que era un cambio necesario previamente. La gran dificultad de la política en general es cómo darse cuenta antes de los cambios y evitar que los problemas de esos cambios no se produzcan de manera más intensa que lo que se pudo evitar al principio. Y aquí hay un trascendido, pero a propósito de los escaños reservados. Al principio la discusión era si habían 4 escaños reservados. La centro-derecha en su totalidad se opuso. A mi juicio es una discusión bastante plausible también. Pero después la misma centro-derecha terminó presentando el proyecto para los 17 escaños reservados. Entonces, claro, ¿cómo no te diste cuenta al principio que quizá era mejor, hubiera sido muy distinto el panorama, si es que habían solo 4 escaños reservados para los pueblos indígenas y no 17
generando una distorsión mucho más grande en el resultado de la distribución de la mayoría de la Convención Constitucional. A mí me parece que lo de los 4/7 lo que hace primero es darle una puerta de salida o de entrada más bien muy ancha a sectores de centro izquierda que quieren rechazar, pero siguen insistiendo en un cambio de constitución. En general, sectores que se han pronunciado, los que presentaron de hecho el proyecto, los senadores de la Democracia Cristiana y de otros partidos, porque también les permite decir, mira, el nuevo proceso nos puso un cerrojo al Congreso actual, la Constitución actual abrió ese cerrojo. Y una vez que está abierto ese cerrojo, si en caso de ganar el rechazo, hay muchas más alternativas y es mucho más factible que se pueda reformar la Constitución actual en caso de ganar el rechazo, en vez de que se pueda modificar la nueva en caso de ganar la prueba. Y esa señal quedó materializada ayer. Yo creo que son buenas señales en el sentido que se le da una señal a la ciudadanía y también una buena señal política porque permite también darle viabilidad al acuerdo político y no exigir una mayoría tan grande que en la práctica sea imposible hacer esa reforma. De todas maneras, igual hay algunos que dudan, dice, la derecha durante 30 años no quiso hacer cambios y ahora ¿cómo nos aseguran que se va a reformar o van a estar sus votos? Bueno, nosotros hicimos una declaración pública que la vamos a honrar y la vamos a cumplir. No fue una cosa baladí, qué sé yo, no. Fue una cosa bien pensada y con un compromiso ante el país de cumplir. Yo por lo menos como vicepresidente de un partido importante me comprometí y lo señalo aquí ante las cámaras, que eso se va a cumplir. Eso es obligatorio y es mandatorio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a definir en conjunto en su momento. ¿Acaso será, ¿no es cierto?, una comisión de expertos? ¿Acaso será el Parlamento? Ese método nos vamos a poner de acuerdo. Eso no va a haber problema. Siempre sí va a tener que ser refrendado por la ciudadanía en un plebiscito. Eso es lo que yo pienso que de todas maneras. Ahora, ¿cuál es mi posición respecto a eso? Yo creo que deberíamos pensar en una nueva constitución en que esté lo mejor de la constitución del 2005, que es una constitución que tiene muchos aspectos que están en los países, digamos, más desarrollados y más democráticos, mucho. Lo mejor de la constitución que presentó la presidenta Bachelet, que tenía cosas muy buenas, y algunas cosas buenas que están saliendo de esta constitución, si no son todas malas. Sobre todo todas las iniciativas populares de ley que tuvieron mucho apoyo y que no fueron consideradas la mayoría de ellas en las comisiones y en la comisión, hay cosas buenas. Entonces, eso nos puede permitir que el consenso sea amplio. ¿Y cómo se define qué es lo mejor de cada una? Bueno, el comité de expertos lo definirá porque es una cosa técnica. Y después el Parlamento tendrá que también hacer una discusión de cara a la ciudadanía abierta técnica. Y después tendrá que hacer la ciudadanía en un plebiscito y que diga, sí, esto es lo que queremos para los próximos 50 años. Es la forma de resolverlo. Y eso nos va a solucionar otra serie de problemas más. Porque recién lo conversábamos con otros periodistas de la radio. El panorama que se nos viene después del 4 de septiembre, en el caso que eventualmente llegaran el apruebo, es muy complicado. Como dijimos recién, un callejón, en lo económico también se va a parar la inversión. Y esto no es campaña del terror, porque yo también tengo una relación con el mundo de los gremios. Están muy aterrados y en este momento no están haciendo las inversiones que corresponden. El mundo agrícola, ya que estamos en la radio de agricultura, tiene paradas sus inversiones esperando lo que pasa. ¿Quién te va a plantar un huerto que va a producir en 4 o 5 años más si no tienes certeza jurídica sobre el derecho de aprovechamiento de agua? Eso es impensable. ¿Quién lo va a hacer? Cuando tú un proyecto para financiar lo que son grandes inversiones, $50,000 puesto una hectárea cerezo, tienes que ir al banco y el banco te va a tomar una garantía si no tienes el agua como un derecho real inscrito. No. Entonces, pensemos eso. Así que es que se hicieron cosas muy, muy al lote. No se pensó que la mitad de los derechos de agua, son 340.000 los propietarios de derechos de aprovechamiento de agua. Porque aquí hay otra cosa que usted que es abogado sabe, cuando dicen que el agua es inapropiable. Pues si ha sido siempre inapropiable, el artículo 595 del Código Civil dice que el agua es un bien nacional de uso público, y eso está desde 1857. Lo que tú te apropias del derecho de aprovechamiento de agua. Y que te lo da la autoridad cuando comprueba que existe el derecho y el fin que los va a utilizar. Entonces, son 340.000, dice el ex director de la Bachelet, de la presidenta Bachelet de agua,
yo creo que son 240.000 los propietarios, de los cuales el 70% tienen menos de 10 hectáreas. Y gran parte de esos derechos están hipotecados en los bancos. Y van a, por el solo ministerio de aprobarse la Constitución, van a dejar de ser derechos reales. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora, hay empresas, sociedades anónimas abiertas, que hay mucha gente que tiene puestos sus ahorros. Las AFP las tienen en que parte importante de sus activos son los derechos de agua. Aguas Andinas, por ejemplo. Aguas Andinas tiene una cantidad de inversionistas AFP, como te digo, que en el momento que dejen de ser derechos reales y sean una mera concesión administrativa o un derecho administrativo, tienen que desactivarlo, sacarlo del activo. Lo cual significa que el valor libre de esas acciones se van a ir al suelo. Y esa gente que tiene puesta su plata, en él, lo mismo. Eso no lo pensaron nunca. ¿Ah? Y eso se va a tener que discutir en el Parlamento cuando venga, es una de las cosas. Y eso no va a ser una discusión fácil ni corta. ¿Ah? Las cosas no se piensan. Perdón que me alargue en esto. Son 240.000 los kilómetros de canales por los cuales se distribuye el agua para 1.100.000 hectáreas que se riegan. Y esos canales son todos de las asociaciones de canalistas, son privados, hechos por los privados y administrados y mantenidos por los privados. ¿Ah? Desde 1818, cuando se hizo el canal San Carlos, que fue la primera vez que se le otorgó certeza jurídica a los derechos de aprovechamiento de agua, que fue Bernardo Higgins, que dictó un decreto supremo, garantizando eso para que pudieran hacer el canal San Carlos los agricultores del Mapocho. Y de ahí siempre fue, con carácter de dominio, hasta la ley de reforma agraria. Y bueno, vimos las consecuencias de lo que ocurrió. Que el presidente Allende en agosto del año 83 dijo que nos quedaba trigo para 3 días y no exportábamos un solo dólar. Certeza jurídica de la propiedad y del agua, y hoy día exportamos 18.000 millones de dólares y le damos trabajo a 2 millones de personas. Esas son las certezas jurídicas que se pierden con esto. Entonces, la gente tiene que darse cuenta en lo que nos vamos a meter. ¿Estás de acuerdo, José Francisco? Yo, a ver, en economía, las personas reaccionan por expectativas y por certezas. Y no hay nada peor que la incertidumbre. Y la gracia del Estado de Derecho es que deje ciertas cosas de forma certera para que cualquiera que quiera hacer un proyecto, independientemente si la regla es buena o es mala, lo peor es no tener regla en absoluto. Y muchas veces lo que decidió hacer la Convención Constitucional es jugar un poco con la indeterminación en ciertas materias, y en otras también jugó con la determinación, por ejemplo los derechos de aguas, que las normas transitorias, inmediatamente que sea aprobada la nueva Constitución, pasan estos derechos reales de aprovechamiento de agua a hacer estas concesiones administrativas. O sea, expropiación administrativa. Eso quedó en las normas transitorias. De hecho, al día siguiente que se apruebe, pasa inmediatamente a hacer estas concesiones administrativas. Y por otro lado, hay muchas cosas que dejó a la deriva, oradó muchos principios que en el mundo no hemos puesto de acuerdo que otorgan certeza económica, el derecho de propiedad, especialmente relacionado a lo que pasó con la expropiación. Es decir, todos estos contenidos que si vamos sumando, a cada una de las personas puede interesarse en el tema que más le preocupa y ver cómo la nueva Constitución lo aborda. Y ahí se va a dar cuenta que más que avanzar en todos los temas, simplemente cuando se busca avanzar, se queda en la indeterminación, y cuando se busca retroceder se queda en la certidumbre. Y esa certidumbre del retroceso es que muchas veces cosas que ya estaban reguladas, es decir, que ya son derechos adquiridos, se horadan y quedan sujetos o a una nueva legislación o simplemente a la categoría al carácter de inconstitucionalidad. Y hay una cuestión respecto a los derechos humanos bien fundamental. El derecho a propiedad, por ejemplo, es un derecho humano. Está reconocido en los tratados internacionales. Y hay un principio en la ONU que se llama el principio de la no regresión. Es decir, un Estado, si te reconoce derechos, no te los puede quitar. O sea, especialmente los derechos humanos. Bueno, hay que analizar cada una de esas materias si es que hay un retroceso efectivo. Porque si hay un retroceso efectivo, esto puede dar pie a un montón de demandas internacionales, desde los mismos chilenos, no de gente de afuera, no necesariamente gente de afuera, pero donde hay un retroceso importante en materias fundamentales. Y a mí me parece que esa puerta se ha hablado muy poco, pero que tiene un interés especial. El Pacto San José de Costa Rica garantiza el derecho a propiedad. Bueno, yendo a eso mismo, las concesiones mineras pasan a ser un derecho administrativo. Antes eran un derecho real administrativo. Es decir, tú lo podías dar en garantía y todas las cosas. Eso deja de serlo. ¿Cuántas inversiones extranjeras tenemos en la minería
los pequeños mineros, que no se midieron las consecuencias de lo que esto podía acarrear en los terrenos, en las autonomías territoriales indígenas, en que esos territorios indígenas van a tener preferencia para readquirir la propiedad de esos suelos. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cuántos pequeños propietarios? Yo que represento la Araucanía, la Araucanía se piensa siempre en un campo de una persona que tiene un campo grande. No, son miles de propietarios, y propietarios mapuches, son muchos, que tienen derecho de propiedad, que no viven en comunidad. Los voy a invitar a que vayamos a una pausa y vamos a retomar. También tenemos una pregunta de nuestros conductores. Una pausa y regresamos. Regresamos a Agricultura Prime y los invito, tenemos una pregunta de uno de nuestros conductores, de Gonzalo Miller, de Directo al Grano. ¿Qué les preguntó? Aquí está la consulta. A Luis Mayor y a José Francisco, dos grandes amigos, les quería preguntar, el día viernes irrumpe en la campaña del apruebo el presidente Gabriel Boric, juega, se camisetea, plantea un escenario, ¿qué pasa si gana el rechazo? Yo creo que lo que muchos se plantean, ¿lo puede decidir solo el presidente? Me imagino que no, quiero conocer su opinión. Mira, yo creo que no puede. Yo no concuerdo con Carlos Peña. Hoy día Carlos Peña está, perdón la expresión, reculando un poquitito en la columna hoy día. Hoy día le está dando más sentido político que constitucional a la opinión que emitió en la columna del domingo. Yo creo que es clara la Constitución, en que establece, digamos, plazos, y establece un sistema, cómo se abre el proceso con un plebiscito. Ese plebiscito ya no se puede hacer de nuevo. El plazo de duración del proceso, ¿no es cierto?, de la convención tenía 9 meses, con un alargue de 3 más, eso ya se cumplió, se disolvió, así que yo creo que eso no corre. Y además el sistema de elegir los convencionales era para este proceso de convencional, no para otro. Así que hay una serie de cosas que yo creo que es improcedente lo que hizo el presidente. El presidente además no tiene el poder soberano para estos efectos, se lo tiene el Parlamento. José Francisco. Mira, lo primero es que yo diría que esto es una opinión del presidente. Ahora, es relevante porque claro. Pero es una opinión. Y en base a ese criterio hay que analizarlo, porque tiene características bien particulares. La primera es que su opinión le da el bajo al trabajo que hizo la Convención Constitucional, al apostarle al hastío que hay con la Convención para decir, mira, esto fue tan desastroso que en caso de que gane el rechazo vamos a volver a lo mismo. Es decir, apostándole, y al final a mí me parece que se disparan los pies, porque entre otras cosas le concede el principal argumento del rechazo, que es que este es un proceso que se hizo mal. Entonces, eso es el primer punto. El segundo, en carácter de opinión también, y que es interesante mirarlo, el presidente no se pone a defender el contenido de la nueva Constitución, que es finalmente lo que se nos va a preguntar a los chilenos el 4 de septiembre, sino que apunta a que la discusión se base en otro eje, que es lo que pasa después del 4 de septiembre, y en particular lo que él busca es que sea la credibilidad de la centro-derecha la que esté en entredicho, y no sea el texto de la nueva Constitución. En ese sentido, me parece que es una jugada astuta, porque intenta cambiar el eje del debate, pero de aquí a 2 meses más, o a 1 mes y medio más, lo que va a seguir en la discusión no es la credibilidad de ningún sector político, sino que lo que va a estar en la palestra es el contenido de la nueva Constitución. ¿Y por qué digo lo de la credibilidad? Porque cómo el presidente va a emplazar
a la centro-derecha en general a que no es confiable para los cambios democráticos, cuando todos los partidos de centro-derecha participaron del acuerdo del 15 de noviembre y no todos los partidos de su coalición participaron de ese mismo acuerdo. Entonces, claro, es bien fácil emplazar al resto, pero en su propia coalición está el Partido Comunista y varios partidos del Frente Amplio que ni siquiera concurrieron al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y lo tercero, que a mí me parece que es el error más garrafal, que ya lo comentamos, es que metiéndose en la campaña, el más trasquilado, independientemente de lo que pase, va a ser el presidente de la República. Aquí, una de las particularidades del plebiscito, y que esto obviamente complejiza mucho más el análisis que hay que hacer, porque el plebiscito es binario, ¿verdad? Es o apruebo o rechazo. Pero lo que nos están diciendo las encuestas de opinión, y que es bien interesante analizarlo, es que esa opinión de las personas tiene diversos matices. Algunos dicen aprobar para reformar, otros también rechazar para reformar. Pero si gana una postura, hay algunos maximalistas que van a decir, mira, si gana el apruebo significa que todo lo que estaba en la propuesta de nueva Constitución está bien. En cambio, si gana el rechazo significa que todo lo que está en la nueva Constitución estaba mal. Y eso es un error. Y por eso es tan importante el acuerdo político. Y ese acuerdo político que se tiene que producir después del 4 de septiembre no está en sede presidencial, está en sede del Congreso. El presidente, por supuesto, puede participar, pero no está en su poder ni en su potestad decidir lo que va a pasar. Y por eso, como no está dentro de sus atribuciones, simplemente una opinión, como cualquier otra, que la dice el presidente y puede ser importante, pero simplemente una opinión y no tiene ninguna relevancia respecto a lo que va a pasar después del 4 de septiembre. Mira, lo que dice José Francisco tiene toda razón. El presidente que actuó más como jefe de campaña política que como estadista. Porque ahí, me imagino, con su equipo político trazaron esta estrategia para hacer pisar el palito a los del rechazo. Porque el rechazo concentrado, su campaña, en que la gente conozca y se informe del texto, no tiene ninguna posibilidad, a mi juicio, la apruebo si la gente se informa. Porque el texto, yo participé en él, es muy malo. Primero, un texto de 388 artículos, más los transitorios, pasamos los 400. El texto es malo. Entonces, si nos concentramos en informarnos respecto del texto, a la prueba le va a ir mal. Entonces, decidieron cambiar el eje de la discusión. Llevarnos a discutir respecto de este procedimiento, acaso la convención o no la convención, y después van a inventar otro tema. ¿Ya? Y ahí es donde yo digo a la gente, no podemos pisar ese palito nosotros. ¿Ya? Eso no corresponde. Ahora, el presidente, como decía José Francisco, no actuó como estadista. Él tiene que ponerse en la situación de lo que va a ocurrir después del 4, independiente del resultado. Independiente del resultado, tiene que convocar a todos los chilenos para solucionar el problema. Y él va a quedar, ya que se abanderizó tanto por el apruebo como jefe de campaña, si gana el rechazo va a quedar mal, porque ya como un perdedor no va a tener legitimidad para proponer nada. Y en el apruebo, como te dije, va a quedar horquillado, porque le van a exigir que cumpla todas estas promesas y estas cosas que hizo. Los quiero cambiar de tema, aprovechando que tenemos a un ex intendente de la Araucanía, un ex ministro de Agricultura, también ex presidente de la SNA. Estado de excepción. Puros ex. Puros ex. Ex convencional. Ya. De todos los ex, ¿cuál es el que más difícil se le ha hecho? Yo creía que era ser intendente de la Araucanía, pero ser convencional no fue fácil. ¿Sabes lo que pasa? Que en todas las cosas que yo he estado participando, cuando fui presidente de la SNA, me tocó un periodo que había una crisis económica, que había que incorporar a todos los gremios. Hay los gremios agrícolas, que yo los conozco mucho y los quiero mucho, no son fáciles. ¿Ya? Todo esto que hicimos de la remodelación de la radio, todas esas cosas. Y después como ministro no tampoco fácil, me tocó una sequía tremenda en esa época. Yo me inauguré con el incendio de las Torres del Paine. Al otro día que juré me mandaron para allá. Bueno, todas esas cosas, y intendente de la Araucanía, ¿para qué te voy a decir? Ahí sí que la cosa no estaba fácil. Pero siempre yo veía una ventanita al final, alguna rendija por la cual entrar un poquito de luz y se abriera la puerta. Pero aquí en la convención, ninguna. Éramos una minoría, ¿ya?, que hacíamos todo el esfuerzo, teníamos buenos asesores, nos mateábamos, presentábamos indicaciones buenas, pero veíamos al frente una muralla que nos decía, esto viene de Chile Vamos, rechazado. Pero léanla, le decíamos, por ningún motivo, viene de Chile Vamos, rechazado. Nos pasaron la planadora. No pudimos aprobar nada. Mira, yo calculé que yo voté 4.600 veces. Entre las comisiones y el pleno. Creo no haber ganado nunca una votación. Nunca. Entonces, es una impotencia, porque además tú sabes que se está jugando el futuro del país.
Entonces, ¿cómo pueden aprobar esa barbaridad cuando tú presentas iniciativas como que apoyado por el 90% de la ciudadanía en la encuesta, como que los fondos de pensión sean de propiedad de los imponentes y puedan ser heredables? ¡Pum! Te lo rechazan por venir al lado tuyo. La doble justicia, la justicia indígena, todo, el derecho a opción, la igualdad ante la ley, que tú le dices que es tan obvio. No, rechazado porque no. Ahí, perdón que me meta, usted que me hablaste de la Araucanía. Yo recorrí la Araucanía. Si son los propios, las propias comunidades las que más te dicen, oye, ¿cómo vamos a someternos a la justicia que no está escrita? Un importante lonco, que no voy a dar el nombre, pero es importante, me decían, oiga, Luis, a mí nadie me puede obligar a resolver un problema de violencia intrafamiliar, un problema penal. Yo no me meto en eso por ningún motivo. Lonco, le dije, usted está obligado ahora, pues si es indígena el que cometió el delito, usted lo tiene que juzgar. Y vamos a tener doble sanción. O sea, si un homicidio lo comete un indígena, va a tener una pena distinta al si lo comete una persona que no es indígena y que es juzgada por la justicia nacional. Ese tipo de aberraciones la gente tiene que conocerlas. Pero no se supone que lo penal lo vería de todas maneras. No, pues si nosotros propusimos, incluso ahí algunos de izquierda, propusimos que los temas penales, ya que estaba aprobado esto, quedaran afuera, quedaran excluidos, que los viera, fue rechazado. Nosotros también propusimos el derecho a opción, o sea, si una persona indígena pudiera optar, fue rechazado. Tampoco quedó claro si un delito participa un indígena y una persona que no es del pueblo indígena. ¿Quién lo va a resolver? Tampoco quedó claro, no se sabe. Entonces, ese tipo de cosas están en ese texto, que se va a votar el 4 de diciembre. Ya, ahora lo quiero llevar al tema estado de excepción. Lo están pidiendo ahora en los lagos, en los ríos, no solamente en la macrozona sur, y el gobierno descartó por el momento. De hecho, hace pocos minutos habló Monsalve, el subsecretario del Interior, y dijo, no, los ríos por el momento todavía no. Bueno, yo creo que están cometiendo un tremendo error, porque ha demostrado que el estado de emergencia, que es uno de los 4 estados de excepción que establece la Constitución, que fue eliminado en la Constitución, o sea, después del 4 de septiembre, ese no se va a poder aplicar nunca más. Bueno, se está aplicando en forma light y está comprobado de que ha sido eficiente y efectivo, a pesar que la ministra de Desarrollo Social la otra vez dijo que habían aumentado los delitos y se tuvo que desdecir al otro día, como ha ocurrido con 20 cosas que las dicen un día y las tienen que desmentir al otro. Lo mismo es eficiente, y yo que estoy en la Araucanía, eso por lo menos me da seguridad de poder circular por ciertas carreteras después de las 6 de la tarde. Si no, se les olvida que ahí se vive con una tremenda inseguridad, una región que es de una riqueza y de un potencial tremendo que no se puede desarrollar y sigue siendo la más pobre nada más que por este problema no resuelto. Yo el otro día estaba entrevistando al gerente de la Asociación de Contratistas Forestales y él nos decía, claro, lo que se resguarda en la macrozona sur, en la parte de la 8ª región y en la 9ª región, ahora se va trasladando y nos estamos enfrentando con muchos hechos de violencia en la región de los ríos. Está rebalsando a la Araucanía y se está trasladando a la región del lago. José Francisco, ¿hay que prolongarlo esas regiones también? A mí me parece que hay que prolongarlo en la medida que se necesite, y hoy día hay claras señales de que esto se requiere. O sea, no estoy proponiendo un estado de emergencia en Santiago, para ser claro, pero hace 2 semanas, a propósito de un aniversario de la muerte de Pablo Marchand, de la CAM, hubo un atentado en Santiago, en Las Condes. Y claro, ahí se necesita investigar, atacaron Besalco, que hay un problema ahí en la región de la Araucanía. Claro, y si los delitos se están trasladando hacia la región de los ríos, bueno, hay que aplicar todas las herramientas que entrega la ley. Eso es lo importante. Lo importante aquí ni siquiera es el estado de excepción. Si es que el Estado pudiera garantizar la seguridad sin estado de excepción, evidentemente no sería necesario. El problema es que en condiciones normales el Estado no lo puede hacer. Y por eso, decretar o no un estado de excepción apunta a cumplir el deber más básico, o uno de los más básicos que tiene el Estado, que es garantizar la seguridad pública. O sea, claro, hoy día hay muchas cosas que se están discutiendo como una segunda derivada, es decir, cómo nosotros hacemos para tener un país del siglo XXI, un país moderno que avance. Pero si ni siquiera el Estado, que es el único que puede garantizar la seguridad pública para todos, puede hacer eso, evidentemente no tiene ninguna otra herramienta para abordar los problemas que vienen hacia el futuro. Entonces, nosotros tenemos un proyecto ahora de nueva Constitución que le da muchas atribuciones al Estado.
¿a qué Estado le está dando más atribución? ¿Al mismo que es incapaz de garantizar la seguridad ciudadana? ¿Ese es el estándar con que va a cumplir el resto de las misiones o las funciones que le está dando la nueva Constitución? Entonces, finalmente estamos en un círculo vicioso porque el presidente y el gobierno no se hacen cargo para que no tenga un problema electoral. Por eso no va a la Araucanía y por eso el emplazamiento que le hace el presidente de la Cámara de Diputados también, invitando al presidente a que vaya a la Araucanía, precisamente porque hoy día está primando lo electoral por sobre la gobernanza, por sobre el gobierno. Y en la medida que el presidente, que tiene como por función gobernar, no se dedique 100% a esto, finalmente vamos a seguir con este problema que no se resuelve y que obviamente ha escalado a un nivel que es insostenible, ya no solamente, de hecho ya no está típico en el lenguaje común, ya no hablamos del conflicto de la Araucanía, sino que Macrozona Sur ya está instalado y ahora se va a ampliar a la región de los ríos. Entonces, no, se dijo que no. Dijeron que por el momento no. No, el conflicto en general me refiero a... Yo te quiero agregar algo, ya que estamos hablando del tema constitucional, por eso que la gente tiene que leer el texto constitucional y por eso que nos quieren sacar del foco del texto constitucional a otro problema. El principal problema que sale en todas las encuestas que le preocupa es la delincuencia en general. Acá estamos eliminando el estado de excepción en ese texto constitucional. Estamos quitándole el carácter de militar a la formación de carabineros y las policías. Podemos tener mañana, el día de mañana, un director general de carabineros que sea un civil, si es que prospera la Constitución. Se le están quitando una serie de atribuciones. Legítima defensa, por ejemplo, no lo pudimos meter en la Constitución, nosotros lo presentamos a carabineros cuando es atacado y todo eso, no tiene esa facultad, no va a tener esa facultad. Y hay una serie de ¿cómo se llama?, de disposiciones de la Constitución, porque la izquierda le tiene terror a que se dicten normas tendientes a poner más mano dura respecto a la delincuencia. Eso es verdad. Los presos en general, van a poder votar, aunque estén condenados por delitos que merezcan pena aflictiva. Va a poder votar un narco, por ejemplo. No solamente votar, sino que puede ser candidato. Eso es un tema que ha estado en discusión también estos días por distintos sectores que lo han abordado. De hecho, salió hablando Fernando Atrio también de algunos errores que quedaron al respecto. Yo creo que Fernando Atrio debería poner una de esos locales de cosmética, porque se ha dedicado a aplicarle maquillaje a los artículos que él mismo dispuso, y como ve que la ciudadanía los rechaza, los empiezan a acomodar, o leen la mitad del artículo y el otro no lo leen. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que informarse. Sí, y ahí también entender para lo que sirve la Constitución, porque es verdad que hoy día hay una norma en el Código Penal que no impediría a las personas condenadas por pena aflictiva tener los derechos políticos. Pero el Código Penal es una ley. Se puede modificar por quórum simple. La Constitución está por sobre las leyes. Hoy día la gracia que tiene la Constitución actual es que ese problema lo elimina. Porque dice, aquí hay una protección constitucional para evitar precisamente este tipo de cosas y que las mayorías circunstanciales puedan modificar cosas tan relevantes como que un narcotraficante pueda ser candidato. Pero hoy día no vamos a tener esa seguridad. Y si mañana el Congreso cambia el Código Penal, como lo ha hecho muchas veces, y permite que los narcotraficantes sean candidatos, el Tribunal Constitucional, y no va a existir ningún requisito, ni la Corte Constitucional, puede impedir que eso sea real. Y esa es la gracia de las constituciones, y las constituciones no hacen política pública. El problema es que pretendimos que esta lo hiciera. No hacen política pública en general, lo que hacen fijan reglas generales. Y hoy día tenemos menos herramientas para protegernos de lo que pueda pasar contingentemente con la política. Buenas tardes. Se crearon, no sé, 30 y tantas órganos nuevos, entre ellos defensorías de la naturaleza, defensorías de esto, la Defensoría Penal Pública, pero se presentó la Defensoría de las Víctimas y fue rechazado. O sea, las víctimas no tienen derecho, los que no pueden pagar un abogado, no tienen derecho a tener alguien que los defienda y los represente para que le haga valer sus derechos. Pero sí el delincuente. Hay un punto bien interesante a propósito de la discusión constitucional en general, que para entender bien lo que está diciendo la Constitución no basta leerla. Porque esto no es una novela, no es que hay que leerla de corrido para entenderla, no. Hay que ver lo que dice, pero también ver lo que no dice y las cosas que se rechazaron en la discusión. Y por eso los tribunales también interpretan la historia de la ley y acuden a la historia de la ley para entender las normas, porque esa es la gracia, que las normas pueden decir una cosa, idealmente es que las normas sean
claras en su tenor literal, pero si no lo son, vamos a la interpretación. Y una regla de interpretación es, bueno, ¿qué se dijo cuando se aprobó esta norma? Y el problema de la historia de la ley, en el caso de la Constitución, en la historia constitucional, es que en algunos casos no hay actas, que es el sistema político, que es el corazón de la Constitución, y en otro caso tenemos que ir también a las medidas que se rechazaron. Y cuando se rechaza, por ejemplo, ponerle límite al sistema de justicia de los pueblos indígenas para que no sea sistema penal, mañana en la Corte Constitucional, cuando se discuta eso, van a ir a la Convención Constitucional y van a decir, oye, pero ojo, que rechazaron explícitamente incorporar la excepcionalidad de lo penal en el caso de esta justicia. Entonces, deja abierta una puerta que es muy, muy, muy grave. Y por eso el llamado a la interpretación es no solamente ver lo que dice, sino que también entender con la discusión que hubo en la Convención Constitucional. Por eso que hay muchos sectores que dicen que no solamente tenemos que quedarnos en el texto. Sí, lo que se rechazó. Cuando se rechazó también la propiedad privada sobre los fondos de pensiones, la heredabilidad, la libertad de enseñanza, la posibilidad de que cualquiera pueda emprender un establecimiento educacional con plena libertad, eso se rechazó. ¿Ya? Después, cuando se rechaza, por ejemplo, ellos dicen que no están prohibiendo la salud privada. Sí, pero rechazaron el artículo que nosotros pedíamos expresamente, que se admitiera que podía haber también estos organismos privados de salud, digamos, con los fondos que íbamos a pagar todos con la cotización de salud. También se rechazó. Se nos está yendo ya el tiempo, así que les voy a dejar 2 minutos a cada uno para que puedan agregar algún tema o poner sobre la mesa alguna discusión que les interese y que no hemos abordado acá. Luis Mayor. No, yo solamente llamar a la gente a informarse. Infórmense bien, hay que leer la letra chica, la letra grande. Es una constitución muy extensa, ¿ya? Muy extensa. Dicen que hoy día no es la más extensa del mundo, porque se acortaron los artículos, pero en el fondo se comprimieron, porque sigue siendo la constitución que tiene la mayor cantidad de palabras en el mundo. Entonces hay que darse el tiempo de leerla, porque esto nos va a afectar la vida para nuestros hijos y nuestros nietos. Una constitución no es broma, es una cosa muy seria. Aquí está todo el sistema político, que se está cambiando completamente. Estamos quedando sin Senado. Usted ve que en Perú hoy día hay una reforma constitucional que se está presentando para volver a instalar el Senado, porque es ingobernable el país. Tenemos 9 ministros del Interior en un año, no sé cuántos presidentes en 5. Entonces, la gente la llamo a informarse con mucha responsabilidad. Aquí está el futuro de Chile. No estamos eligiendo una persona que la podemos cambiar en 4 años más. No, estamos eligiendo un texto constitucional que es la viga maestra de nuestro futuro nacional. José Francisco. Yo haría un llamado a propósito de lo que ha salido los últimos días en redes sociales, que está de moda esto de los fact-checking, de ver si una noticia es falsa, una noticia es verdadera, porque la Convención Constitucional a propósito dejó muchas cosas indeterminadas. Y cuando uno deja cosas indeterminadas, significa que está sujeto a la interpretación. Y en base a lo que establece la propuesta de nueva Constitución, hay muchas cosas que cada uno puede tener interpretaciones distintas. De hecho, hoy día, de la Constitución actual o de las leyes actuales también existen interpretaciones distintas, y por eso es la gracia que existan los tribunales o de justicia, o el Tribunal Constitucional, o la Corte Constitucional en el caso del nuevo proyecto de Constitución. Y ojo cuando se acusa de noticias falsas, interpretaciones que no nos gustan, porque eso sale del plano político, porque cuando yo te acuso a ti de mentir, en vez de simplemente pensar diferente, que es una discrepancia política, si yo te acuso de mentir, eso es una discrepancia moral, y yo te descalifico del debate. Y hay muchas plataformas que hacen estos fact-checking que acusan de mentir a quienes no comparten la interpretación que ellos mismos tienen, y finalmente terminan siendo un actor político más que está opinando y no simplemente alguien que da garantía de la veracidad en el debate público. Así que ojo con esas plataformas también, que pueden tener intereses, pueden tener opinión, y lo razonable es que den a conocer su opinión y que no acusen de andar mintiendo a todos los que no piensan como uno. Muchas gracias por asistir a esta Agricultura Prime, muchas gracias por acompañarnos, y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Los dejamos invitados, sí, a que nos lean en www.agricultura.cl y nos sigan en todas las redes sociales. Que tengan buenas noches.